Son 9. ¿Cómo están? ¿Qué tal? El día de hoy empezamos nuestro cuarto introductorio, el último introductorio, pero no es que sea un tema cualquiera, es uno de los temas que es la base del lenguaje, del curso del lenguaje, y que lo estamos viendo con introductorio porque tú sabes que el temario de San Marcos es un temario en la parte del lenguaje que es pesado en la cantidad de temas. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar rápidamente, voy a hacer mis líneas imaginarias. ¿Qué dicen los comentarios? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. No te olvides de activar tu micro para que puedas participar, porque yo no puedo leer, es muy chiquito, tendría que acercarme cada rato a la pantalla. Entonces puedes activar tu micro, decirme Grace, repite, no sé, o por ahí. ¿Quedó claro? Voy a hacer el bosquejo rápido de la pizarra para iniciar nuestro tema del día de hoy. ¿Me han puesto? Oki Oki dice, muy bien. Ya debo suponer que ya superaste la etapa de no ingresar, ¿no? Grace, ¿cómo se supera eso? Eh, pues no tienes que cometer los horrores que cometiste la vez pasada. Y solo tú sabes qué tipo de horrores cometiste la vez pasada. Recuerda que si sigues caminando como tú quieres caminar, te va a dar los resultados que te dieron el ciclo pasado. No te preocupes. No te preocupes. No hay problema. Voy a hacer primero mis líneas separadoras para iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Chicos, ¿cuándo es Semana Santa? Primera semana de abril, segunda semana de abril, quincena de abril. Y luego vienen las elecciones, ¿no? El debate presidencial. ¿Ustedes ya votan? Claro, ¿no? Esa gente que no ingresó ya debe votar. No, mentirita, mentirita. Por favor, infórmate. Ponte a ver los debates presidenciales. Culturízate. Haz un voto informado. Que de ti depende un gran sector de la población. ¿Qué estarás poniendo en los comentarios? Bueno, el debate del día lunes fue, y el de ayer, no sé si está mal, pero me dio mucho sueño el de ayer. El de ayer me dio mucho sueño. No hubo show, Grace, no hubo show. No hubo show. Pero tampoco hubo base política por la cual interesarnos. Por el momento hasta ahí está bien. Estarás revisando tu material, observando las preguntas. Hoy tenemos dos temas. Tenemos dos temitas. La comunicación y el lenguaje. Listo. Empezamos. Vamos a hablar de la comunicación.
¿Qué recuerdas tú de la comunicación? Voy a cerrar la puerta porque se ve el brillo, se ve el brillo. Ahora sí, ya, ahora sí. ¿Qué recuerdas tú de la comunicación? ¿Qué cosa es? Grace, no te veo, aquí estoy, mira. ¿Qué cosa es la comunicación? ¿Qué cosa es la comunicación? ¿Recuerdas cómo podemos definir la comunicación? La comunicación es un proceso social. Es un proceso social. ¿Qué se da? ¿Qué se da entre los seres vivos? Es un proceso social que se da entre los seres vivos. Si yo menciono seres vivos, ¿a quién me estoy refiriendo? Ah, Grace, se está refiriendo a los hombres, exacto, a los humanos. ¿A quién más? Ah, te estás refiriendo a las plantas, sí. ¿A quién más? Te estás refiriendo a los animales, sí. ¿Y cómo se comunican ellos? Por ejemplo, los hombres nos comunicamos a través del lenguaje, a través de la voz hablada, a través de la voz escrita. ¿Y cómo se comunican los animales? Los animales se comunican por sus feromonas, ¿cierto? Cuando un canino, una canina, cuando una menina, cuando una gatita, ¿no? Está en su etapa de reproducción, está lunada, ella bota una feromona y automáticamente el menino, el gatito, el perrito va en busca. Huele esta feromona que para nosotros es netamente imperceptible y busca pisarla. ¡Pum! La pisa. ¿Y qué pasa con este perrito? Acompaña a esta canina en toda su etapa de gestación. Le dice, eres el amor de mi vida, yo sé que es mi hijo, voy a cuidarte contigo. No, la deja porque ya cumplió su función. Oh, su función era pisarla. ¿Para qué? Porque su instinto, el medio de comunicación que ellos tienen, que es a través de las hormonas, de los olores, es un instinto de supervivencia. De supervivencia, el mismo término lo dice, de sobrevivir, de aumentar la especie. Ellos también se comunican a través de los onomatopeyas, ¿no? ¿Cómo hace el búho? El búho ulula, ¿no? Ulula, el elefante barrita, el perro guau guau, ladra, el gato aúlla, miau miau, a través de los sonidos. ¿Y las plantas cómo se comunican? No que le dice la planta al sol. ¿Y sabes qué planta? Yo voy a chupar lo que está a tu alrededor, le dice el sol. A cambio de lo que yo te voy a chupar, de que me vas a dejar chupar lo que está a tu alrededor, por la noche yo voy a liberar algo para ti, para que tú también lo puedas succionar. Chupamos y succiona, chupamos y succionas. ¿Qué cosa chupa? Chupa dióxido de carbono. Y por la noche, ¿qué cosa bota? ¿Qué bota? Oxígeno. Ah, la fotosíntesis, Grace, la fase oscura, exacto. Entonces, un medio de comunicación de ellos es un medio de comunicación químico. Entonces, todos los seres humanos nos comunicamos, todos, sin excepción, todos nos vamos a comunicar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso indicamos que es un proceso social que se da entre todos los seres humanos. Ahora, hablemos de los tipos de comunicación que hay, o de la clasificación, mejor dicho. Vamos a hablar de la clasificación. Vamos a hablar de la clasificación. Si hablamos de la clasificación, vamos a indicar de que hay dos tipos de comunicación, ¿cierto? Una comunicación humana y otra comunicación no humana. Empecemos con la primera, la comunicación humana. Si hablamos de la comunicación humana, hay dos tipos de comunicación. Hablamos de la comunicación humana, hay dos tipos de la comunicación. Comunicación verbal y comunicación no verbal. Empecemos con la comunicación verbal. Comunicación verbal. La comunicación verbal también tiene otro nombre. ¿Cuál será el otro nombre de la comunicación verbal? Se le conoce también como comunicación lingüística. Así se le conoce, como comunicación lingüística. Y esta comunicación verbal se divide en dos. Se divide en dos. Se divide en comunicación oral y comunicación escrita. La oral es la palabra hablada. Es la palabra hablada. Esa es la oral, la palabra hablada. Pero también tenemos la escrita. La escrita tiene otro nombre
que viene en los exámenes de admisión. ¿Cuál es el otro nombre de la escrita? Ahí por los comentarios estarán poniendo los cicleros, perdón, la gente experimentada, la gente que viene leyendo el tema, por ahí estará. ¿Habrán puesto? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo se le llama? Se le llama visuográfica. Visuográfica. Y esta visuográfica, que es el otro nombre de la comunicación escrita, esta visuográfica se va a dividir en dos. Se va a dividir en dos. ¿En quiénes se va a dividir? Se va a dividir en escrita total y en escrita parcial. ¿Ya? Escrita total y escrita parcial. La escrita total, voy a poner un símbolo, es aquella que está conformada solo por palabras, párrafos. En cambio, la parcial es la que tiene imágenes y párrafos, por ejemplo, una infografía. ¿Quedó claro? Una infografía. Esa es la comunicación verbal. Tenemos dos, oral y escrita. Luego, por otro lado, tenemos la comunicación no verbal. Comunicación no verbal. Dentro de la comunicación no verbal, ¿cómo se le va a llamar también a la comunicación no verbal? ¿Cómo se le va a llamar también a la comunicación no verbal? Se le va a llamar comunicación no lingüística. ¿De acuerdo? Se le va a llamar a la comunicación no lingüística. Y aquí, por ejemplo, cuando escuchamos el sonido de una sirena, ¿qué nos dice? Peligro, peligro, ¿no? Cuando escuchamos, cuando vemos la señalización de algo, de stop, parar, parar. Cuando vemos el rostro de una persona que está molesta, sabemos que está molesta por los gestos que hace. Aquí estoy, yo sé que no me ven, pero estoy agachándome. Entonces, comunicación verbal no lingüística es aquella que se puede dar de manera táctil, por ejemplo, en los abrazos, se puede dar de manera gestual, por los gestos, se puede dar de manera auditiva, por los sonidos. ¿De acuerdo? Esos son los tipos de comunicación no verbal. Esa es la comunicación humana. Pero ahora, vamos a la 2. Comunicación no humana. Comunicación no humana. ¿Entre quiénes se da la comunicación no humana? ¿Entre quiénes se da la comunicación no humana? Grace, se da en animales y plantas. Animales y plantas. ¿De acuerdo? Se da entre animales y plantas. Ahora, ¿qué tipo de comunicación pueden tener ellos? Pueden tener una comunicación química, una comunicación auditiva, gestual también, ¿no? Por los gestos del león cuando sé que me quiere comer, claro, entre otros. Hasta aquí, todo claro, ¿cierto? No hemos hecho nada que no sea difícil de recordar, nada de aquí. ¿Sí? ¿Todo bien? Dice, por eso son perros, dice. ¿Y cómo se comunican los terriers? Mira, yo quería hacer un anuncio público, me había olvidado. La semana pasada, ustedes saben, que pasó un hecho importante en el Perú. Recordamos por qué esas dos frases son ciertas. Hombre no es gente. Y ayer, nuevamente. Y la segunda frase, ¿no, chicas? Si un hombre opina, estoy en contra. Ya está. Esos dos. No hay más. No hay más. Dice. Oh, ya está, ya está. Muy bien. Ahora, entonces como los hombres son bichos, vamos a dibujar dos bichos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora de los elementos de la comunicación. De los elementos de la comunicación. Elementos de la comunicación. Claro, ahí sí opinan por eso. Ahí sí todos, ahí están despiertos, ahí sí se atoran con su avena, ahí sí. Elementos de la comunicación. Sufridos. Muy bien. Elementos de la comunicación. Vamos a dibujar a dos bichos. Voy a coger una tiza de aquí.
ver, vamos a dibujar a dos bichitos. No te burles de mi bicho. Según yo, es un bicho. Pero recuerda que Gregorio Samsa era un bicho que ni siquiera estaba identificado, ¿no? La sociedad lo había denigrado tanto que no sabíamos si era un escarabajo, no sabíamos qué era. Y por aquí voy a dibujar a una araña trepadora. Esas que tú conoces, esas. Y que no son ninguna de las chicas presentes aquí. Nada. Y esa, hemos dibujado a dos bichos. Grace, ¿por qué has dibujado a dos bichos? Porque vamos a hablar de los elementos de la comunicación. BTS consideran hombres. Son Terians. Muy bien. Ahora, ahora sí. Vamos a hablar de los elementos de la comunicación. ¿Sí? A ver, recordemos que la comunicación se va a realizar en todos los seres vivos. Entonces aquí yo te he dibujado dos seres que no sé qué son, pero son seres. ¿De acuerdo? Ahora, bicho uno y bicho 2. Bicho uno y bicho 2. Ahora, cuando alguien inicia la comunicación, cuando el bicho uno va a iniciar la comunicación, va a enviar su lengua, ¿no? Va a decirle a su mente, ¿sabes qué lengua? Concretízate a través del habla, concretízate a través del habla. Este sistema que tiene este bicho lo va a lanzar como un código. Por ende, que a la persona que inicia la comunicación se le va a llamar codificador, porque crea un código. Se le va a llamar codificador. Pero también tiene otro nombre, también se le llama encodificador, que es lo mismo. Encodificador, porque crea un código. Este código va a ser enviado al bicho 2 y el bicho 2 tiene la misión de descifrar este código, por ende se le va a llamar decodificador. Decodificador, porque tiene la misión de descifrar ese código. ¿De acuerdo? Ahora, esta persona que inicia la comunicación, que se le llama codificador, encodificador, se le llama la persona que tiene que descifrar decodificador, ¿cómo van a ser sus nombres? ¿Cómo van a ser sus nombres que nosotros tenemos que conocer? Al bicho uno se le va a conocer con el nombre de emisor. Así se le va a conocer, con el nombre de emisor. Ah, en vez de decirle codificador y encodificador, le podemos decir emisor. Y al bicho 2, que es el que va a descifrar el código, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar receptor. Receptor. Ahora, ¿cómo se le va a llamar a esa información codificada? ¿Cómo se le llama a esa información codificada? ¿Cómo se le llama a esa información codificada que ha sido enviada de uno para el otro? ¿Cómo se le va a llamar? Se le va a llamar mensaje. Así se le llama, mensaje. ¿Y qué es el mensaje? Es la información codificada. El mensaje es la información codificada. ¿Quedó claro? Es el mensaje, es la información codificada. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que tienen que compartir en común el emisor y el receptor para que esta comunicación pueda darse? O sea, se puede entender. Para que él descifre el código de él, para que él descifre el código de él, ambos tienen que hablar ¿qué cosa? Ah, Grace, ya lo dijiste. El mismo código, la misma lengua. Ajá, el mismo código. Entonces, ¿qué puedo definir? ¿Qué es el código? Ah, es el sistema, Grace. Sí. El código viene a ser el sistema. El sistema. Ya está. Para que esta comunicación sea exitosa, para que esta comunicación se dé, el medio por el cual va a pasar este código tiene que estar intacto. ¿Y cómo se va a llamar ese medio?
¿Cómo se va a llamar ese medio? Ah, Grace, se va a llamar canal. Canal, así se va a llamar, canal. Se llama canal. ¿Qué viene a ser el canal? Viene a ser el soporte. Soporte. El canal es el soporte por donde se da esta comunicación. Es el soporte. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Utiliza el micro, alguien que me diga que sí, Grace, ¿todo bien? Nadie me va a hablar. Ya, gracias. Ahí vi un like. Muchas gracias por tu like. Listo. El canal es el soporte. ¿De acuerdo? Es la información codificada. Pero el mensaje es la información codificada, pero lo que el mensaje quiere dar a entender, el tema del mensaje, ¿cómo se le va a llamar al tema del mensaje? ¿Cómo se le va a llamar al tema del mensaje? A lo que quiere dar a entender. ¿Cómo se le va a llamar? Referente. Así se le va a llamar, referente. ¿Y quién es el referente? Es el tema. ¿Quién es el referente? Es el tema. ¿Quedó claro? El referente es el tema. Hasta ahí. ¿Todos vivos? Yo creo que sí, creo. Ahora, yo voy a encerrar todo este proceso comunicativo. Yo voy, mi uña. Yo voy a enseñar todo, voy a encerrar todo este proceso comunicativo. Todo ese proceso comunicativo se va a encerrar en un medio, en un espacio, en un lugar determinado. ¿Cómo se va a llamar eso? ¿Cómo se llama ese espacio, tiempo, lugar determinado? ¿Cómo se le va a llamar? Circunstancia. Así se le va a llamar. Y la circunstancia es el espacio, el tiempo, donde se realiza la comunicación. Ahora, esa circunstancia puede ser una situación o puede ser un contexto. Ahora, si esta comunicación falla, es porque algo ha interferido. ¿Cómo se llama eso que interfiere en la comunicación? ¿Cómo se le va a llamar a eso que puede interferir en la comunicación? Se le va a llamar ruido. Es la interferencia de la comunicación. ¿Quedó claro? Pero si queremos salvar esta comunicación, podemos utilizar otro recurso. ¿Qué recurso? El famoso feedback. El famoso feedback. ¿Y qué es el feedback, Grace? Es la retroalimentación. Lo voy a poner así, retroalimentación. ¿Quedó claro hasta ahí? A ver. La repetición del mensaje. ¿Para qué? ¿Para qué la repetición del mensaje? Para evitar o para omitir o para salvar la comunicación. ¿Se entendió hasta ahí? Los elementos de la comunicación. Emisor, también llamado codificador en codificador, es el que envía la información codificada, que es el mensaje, al decodificador, que tiene la misión de ¿quién? De descifrar este código. ¿Y cómo se le va a llamar a esta persona? Receptor. Para que el decodificador pueda entender lo que el codificador dice, el sistema tiene que ser el mismo. Es decir, el código tiene que ser el mismo. Además, para que la comunicación sea exitosa, el canal que es el soporte tiene que estar limpio. Si existe un ruido, se va a evitar, no va a ser posible una comunicación exitosa. Pero hay un elemento que nos salva, el feedback, que es la retroalimentación. El referente es el tema al que alude el mensaje. Y la circunstancia es el espacio-tiempo que abarca toda la comunicación. Hasta ahí. ¿Preguntas o dudas? Ninguna. Gracias. Buenos Oli, días, disculpe, una consulta. bueno, ¿cuál es tu En nombre? Milena, Milena Carvajal. Te escucho. Con respecto al referente y al mensaje, ¿cuál es de por sí el general? ¿Cuál El es el general? referente y el ¿Cómo mensaje más concreto. el mensaje? Por ejemplo, el bicho 1 le dice al bicho 2, tengo que ir a comprar a la farmacia mi pastilla. ¿Cuál es el referente? ¿A qué te me está aludiendo?
a que el bicho está enfermo. El tema, el referente es el tema a lo que alude el mensaje, a lo que realmente se quiere dar a entender. Ay, ok, más general. Ya, Miss, Ajá. gracias. ¿Cuál es tu nombre? Me gusta esa voz. Me llamo Milena, Miss. Buenos días. Milena. Sí. Ya, Milena, Milena, Milena. Una pregunta. ¿Majo volvió? Sí, lo vi, ya creo. Ya está. Muy bien. Majo, después nos vemos. Muy bien. Ahora sí, listo, hasta ahí. ¿Todo bien? Vamos a hablar ahora del siguiente tema. El siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema que vamos a hablar? El lenguaje. Vamos a hablar del lenguaje. Mientras estoy haciendo esto del lenguaje, ustedes pueden ir respondiendo sus preguntas de la comunicación. A ver, el material está actualizado, material nuevecito, ¿ah? Nuevecito, inédito. Si lo has visto en otro lado, sean copia de acá. A ver, quiero que resuelvas. Pregunta número 1. Vamos a marcarlos, no me voy a olvidar. Pregunta 1. Pregunta 2. Pregunta 3. 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 Haz de la pregunta 1, 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y 4, perdón. 1, 2, 3 y 4. Todos. 1, 2, 3 y 4. 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 1, 2, 3 y 4.
¿Ya estamos ya? Muy bien. Ahora sí, pregunta número uno. Pregunta número uno. Pregunta número uno. Vamos, pregunta número uno. ¿Qué te dice la pregunta número uno? Dice, la comunicación es un proceso social de intercambio de información que presenta los siguientes elementos: el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el referente y la circunstancia. En el enunciado, el juez indicó que utilizaron los aperfectos y superfectos para la creación de un partido político en la audiencia pública a todos los asistentes. Los elementos de la comunicación, ¿quiénes son? ¿Quién es el emisor aquí? ¿Quién inicia la comunicación? El juez. ¿Y quién es el receptor? Los asistentes, ¿cierto? Por ende, ¿cuál sería la clave aquí? La D de descenso, ¿cierto? La D de derrotados, claro. Muy bien, clave D. En la pregunta número 2. En la comunicación verbal o lingüística se producen los procesos psicofísicos de codificación y descodificación. Teniendo en cuenta ello, señala la alternativa que presenta un enunciado correcto sobre estos procesos. Te preguntan sobre la comunicación verbal. Solo te preguntan de esta primera parte. Si te das cuenta y si tú has leído, 4 de ellos son distractores completamente porque te hablan de los elementos de la comunicación, pero no te hablan de una comunicación verbal, lingüística o no lingüística. ¿Cuál es tu clave en la pregunta número 2? ¿Cuál es tu clave en la pregunta número 2? ¿Qué es correcto sobre estos procesos? La E, ¿cierto? En la comunicación escrita, el lector es el decodificador. Claro, en la comunicación escrita, el lector, el que va a leer, es el decodificador. Porque ¿quién va a ser el codificador en una comunicación escrita? El autor, el que ha escrito la obra. Clave 2, enano. Ahora, la alarma de un banco, ¿qué tipo de comunicación es? ¿Auditiva, Grace o acústica? Perfecto, acústica. Siguiente, un abrazo entre amigos, ¿qué tipo de comunicación es? Táctil. Los petroglifos eran los jeroglíficos antiguos. ¿Qué cosa es? Una comunicación visual. ¿Cuál es la clave aquí? La B de besito, la B de vacante, que nuevamente estás aquí luchando por tu vacante. Muy bien. Clave B. Pregunta número 4. En la comunicación intervienen distintos elementos como el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el referente y la circunstancia. A partir de esta afirmación en el enunciado, Martín al llegar a casa le comenta a Isabel que le gustó ver la puesta en escena de la novela ¿Quién mató a Palomino Molero? ¿Quiénes son los elementos? ¿Quién inicia la comunicación? Martín. Ah, ya, ya, y ese es el emisor. ¿Qué cosa es al llegar a casa? La circunstancia, ¿cierto? Le comenta a Isabel. ¿Quién es Isabel? El receptor. Que le gustó ver la puesta en escena de la novela. Ese es ¿qué cosa es? El mensaje. ¿Cuál será nuestra clave entonces en la pregunta número 4? La letra D. Estoy seguro que todos ustedes, por la experiencia que se manejan, no, mentira. Todos ustedes lo han hecho de manera correcta. ¿No es así? ¿Todos han marcado de manera correcta? ¿Sí? Muy bien. Ahora, hablemos del lenguaje. Habíamos indicado que la comunicación es un proceso por el cual se daba entre todos los seres vivos, un proceso social. Pero el lenguaje es una actividad exclusivamente del ser humano, de todos los seres humanos. Ya no me gustan sus chistes, ya. Lo siento. Estoy arañando la idea. En la 3 era la E, ¿cierto? No, la B, ¿no? 3 besos. 3 besitos. Muy bien. Ahora, el lenguaje es una facultad exclusiva del hombre. ¿De acuerdo? Solo los seres humanos somos capaces de adquirir esta actividad racional del lenguaje. Y nosotros, para recordar cuáles son las características principales del lenguaje, tenemos que acordarnos de nuestra patrona. Aquella que le enseñó a Teresa que entre ser y no ser preferimos ser, ella. ¿Quién es la patrona de todos? Rubí. Así que vamos a aprender las características del lenguaje a través de nuestra patrona Rubí. ¿De acuerdo? Esas son las características principales del lenguaje. ¿La R de qué? De racional. R de racional. ¿La U de qué? ¿Del mejor equipo del Perú? Sí, pero esta vez no. Universal.
¿De acuerdo? Universal. Grace, pero si es universal, tú me estás diciendo que todos lo tienen, todos los seres humanos, un niñito, un viejito, todos los que somos seres humanos, todos los seres humanos, los animales no. Por eso decimos que es universal. ¿Quedó claro? Ahora, ¿la B de qué? La B de dos cosas. La B de biplánico y la B de biarticulado. La B de biplánico y la B de biarticulado. Cuando decimos que es biplánico, estamos indicando que el lenguaje tiene dos partes. ¿Cuáles serán sus partes? La lengua y el habla. Lengua y habla. ¿Y quién va a hablar de esto? ¿Quién nos va a decir que hay dos partes? Lengua y habla. El padre de la lingüística, Saussure. Saussure, Fernández Saussure, nos va a decir que es biplánico, que tiene dos partes, lengua y habla. ¿De acuerdo? Lengua y habla. Él es el que nos dice la característica del lenguaje llamada biplánico. Saussure. Ahora, es biarticulado. ¿Qué quiere decir que es biarticulado? Que tiene dos articulaciones. La primera articulación es la mínima unidad de la palabra con significado, morfemas. Y la segunda articulación es la mínima unidad de la palabra con sonido, mínima unidad de la palabra distintiva. Y a eso se le va a llamar fonemas. Fonemas, ¿no? Por ejemplo, morfemas, la mínima unidad de la palabra con significado, nin, os. Lo separado de morfemas, ¿cierto? Nin significa infante, la o significa género masculino y la s significa plural. Fonemas, la mínima unidad de la palabra con significado, ¿no? Así. N, I, N, O y S, ¿no? La mínima unidad de la palabra con significados. Los morfemas. Ahora, ¿quién va a hablar? ¿Quién es el que dice que es biarticulado? ¿Saussure? No. Martinet. Martinet es el que menciona de que es biarticulado. Entonces, biarticulado, indicamos que tienen dos articulaciones. La primera, la mínima unidad de la palabra con significado, morfemas, y la segunda, la mínima unidad de la palabra distintiva, sonido, fonemas. Eso quiere decir que es biarticulado. Ahora, la I de último, ¿y de qué? De innato. El lenguaje es innato. ¿Qué quiere decir que es innato? Que es inherente, que nacemos con ello. Grace, ¿es aprendido? No, no es aprendido, porque nuestro código genético ya carga esa característica del lenguaje. Es innato. ¿Y quién menciona que es innato? Lo menciona Chomsky. Chomsky. Por si acaso, entre paréntesis, voy a poner que es no aprendido, ¿ah? No es aprendido, no es aprendido, es innato. Nacemos con ello. ¿De acuerdo? Nacemos con ello. Hasta ahí son las características del lenguaje. Facultad exclusiva del hombre, características de OBI, R de racional, U de universal, B de biplánico y de biarticulado y de innato. Cuando hablamos que es biplánico tiene dos planos, lengua y habla. Cuando hablamos que es biarticulado tiene dos articulaciones. La primera, los morfemas, mínima unidad de la palabra con significado. La segunda, los fonemas, la mínima unidad con sonido, distintiva. Cuando decimos que es innato, estamos diciendo que es no aprendido, que nacemos con ello. ¿Y esto quién lo habla? Chomsky. Ahora, hablemos de la lengua y el habla, de los planos del lenguaje. Ya, hablemos de los planos del lenguaje. La lengua es el sistema. Ah, Grace, el código, exacto. Y el habla es el uso del sistema. Es el uso del sistema. ¿Quedó claro? Ahora, la lengua es un proceso que se realiza de manera mental. Por ende, vamos a decir que es psíquico. Mientras que el habla empieza aquí, en la mente, que manda las normas, manda la señal al aparato fonador, por eso que vamos a decir que es psicofísico. La lengua es abstracta. Y el habla es concreta, porque se escucha el sistema de códigos. La lengua es colectiva,
porque una misma comunidad lingüística puede tener el mismo sistema, colectiva. Si hablamos quechua, todos tenemos el mismo código, colectiva, mientras que el habla es individual. Mientras que el habla es individual. ¿Quedó? La lengua, vamos a decir de que es más o menos fija, o sea, para que varíe, como vimos la semana pasada cuando vimos el origen del español, tiene que pasar un montón de siglos, más o menos fija, y el habla puede ser variable, depende de cada persona, puede ser variable. Son las características primordiales que tenemos que recordar de la lengua y del habla. ¿Quedó claro ahí? Listo. Ahora, continuamos. Eso es sobre el lenguaje. Ahora, vamos a poner un par de datos. Voy a escribir un par de datos. Mientras tanto, tú vas a ir respondiendo las siguientes preguntas. Vas a responder. A ver, ¿dónde está? Pregunta número 8. Pregunta número 8. Pregunta número 10. 8, 10. A ver, vamos a ver si puedes hacer la 15. 8, 10, 15. 8, 10, 15. 25, 21, perdón. 8, 10, 15, 21. 8, 10, 15 y 21. Todos trabajando. 8, 10, 15 y 21.
Ya está. A ver, vamos con las preguntas que te mandé a desarrollar. A ver. Pregunta número 8, ¿no? Pregunta número 8. ¿Cuál es tu clave en la pregunta número 8? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es una característica del lenguaje, una característica de la lengua y una característica del habla? En ese orden. Claro, la C, ¿no? Clave C, universal, social y variable. Listo. Siguiente, pregunta número 10. El lenguaje es una capacidad presente únicamente en la especie humana, que es el resultado de una herencia genética. Debido a esta facultad, los humanos, dice, ¿se comunican con signos complementarios a la palabra? No. ¿Desarrollan una lengua materna? No. ¿Pueden aprender de forma natural la escritura de una lengua? De manera natural. D, ¿adquieren y desarrollan un sistema de comunicación no verbal? Sí. Gracias al lenguaje tenemos un sistema de comunicación verbal. Clave D. Ahora, después te mandé a hacer qué pregunta. La pregunta número 15. ¿Cuál es tu clave en la 15? ¿Qué cosa es una lengua? ¿Qué cosa es un habla? ¿Qué cosa es un lenguaje? ¿Qué cosa es un dialecto? ¿Qué es el idioma? La E, ¿cierto? Muy bien. La E. Clave E. Perfecto. Y de ahí creo que ya nada más fue la última pregunta que te mandé a hacer. Ah, 21, ¿no? Pregunta 21. Miss, está mal por afirmar que la escritura se adquiere sin esfuerzo alguno, ¿verdad? Claro, la escritura es aprendida, la escritura sí es aprendida, porque lo primero que es la oralidad y luego aprendemos a escribir. En la 21, el lenguaje forma parte de la dotación biológica del ser humano. Es una capacidad universal, o sea que todos los tenemos. Debido a ello, los humanos se interrelacionan con signos complementarios, no. Desarrollan una lengua. La 21 se repite, creo. Pueden adquirir de forma natural, adquieren y desarrollan un sistema de. La 21 se repite, ¿no? 21D, listo. 21D, listo. Chicos, hacemos una pausa de 3 minutos que quiero ir un momento a contestar y regresamos, ¿sí? Puedes ir anotando. Hora de las funciones. ¿Cómo que no sabes si estás en el salón? Ah, ya, nuevecitos, dice. Muy bien. Vamos a hablar ahora de las funciones del lenguaje, ¿de acuerdo? A ver,
Ah, no, antes de eso hay dos acotaciones en la parte superior. Dos acotaciones en la parte superior. Dice, la lengua permite la codificación y la decodificación. La lengua permite la codificación y la decodificación. Grace, ¿cómo es eso? Habíamos indicado que en la comunicación el codificador era el emisor, que era aquel que mandaba un código, y el receptor era el decodificador, aquel que descifraba el código. Para que ambos puedan tener una comunicación adecuada, el código tiene que ser el mismo. Entonces la lengua es un sistema de signos. Entonces, gracias a la lengua se permite la codificación y la decodificación porque ambos tienen que hablar el mismo código. Siguiente, el habla es la materialización de una lengua. ¿Ya? Si no encuentras la palabra materialización, puedes encontrar el término concretización. Entonces, ¿qué cosa es el habla? La materialización de una lengua o la concretización de una lengua. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la lengua es abstracta. Entonces, el habla es concreto. El habla va a ser el uso de ese sistema de códigos. ¿Quedó claro? El habla va a ser el uso de este sistema de códigos. Ahora, hablemos de las funciones del lenguaje. ¿Cuántas funciones del lenguaje son? Tenemos básicas o primarias y tenemos las complementarias o las secundarias. Empecemos con las básicas. Empecemos con la expresiva. La función expresiva también es conocida como otro nombre. ¿Con qué otro nombre se le conoce también a la función expresiva? Se le conoce también con el nombre de función sintomática. O también con el nombre de la función, ¿qué cosa? Emotiva. Sintomática o emotiva. ¿Quedó claro? Sintomática o emotiva. Se le conoce con ese nombre, sintomática o emotiva. Que me han puesto. Muy bien. Ahora, ¿qué elemento de la comunicación corresponde a la función expresiva? Grace, el emisor. Exacto, el emisor. Y esto lo que busca es expresar, ¿no? Afirmar, mostrar un sentimiento. Mostrar un sentimiento. Afirmar o negar algo, sentimiento. Afirma o niega. ¿Ya? Afirma o niega. Ejemplo, ojalá ella me amara. Ojalá ella me amara. Es una función expresiva. ¿De acuerdo? Ahora, apelativa. ¿Cuál es otro nombre de la función apelativa? ¿Cuál es otro nombre de la función apelativa? ¿Cuál es otro nombre de la función apelativa? A ver, por ahí lo han puesto. ¿Cómo se le llama la función apelativa? Conativa, ¿cierto? Como cuando grité que ingresé. O cuando vas a gritar, ingresé, claro. Apelativa es el receptor. ¿Cómo se le llama? Función conativa. Y esta busca persuadir. Busca persuadir. Busca convencer. Y aquí encontramos los anuncios publicitarios, ¿ya? Todos los anuncios están dentro de esta función. Prohibido fumar. Por ejemplo, los mandamientos, los refranes que te dicen no codiciarás los bienes ajenos, los mandamientos, todos ellos de aquí vienen a ser también función apelativa. Buscan persuadir, buscan convencer, buscan obtener una respuesta por parte tuya. Por ejemplo, cierra la puerta, por favor. Cierra la puerta, por favor. Es una función apelativa. ¿Ya? Si yo te pregunto, ¿cómo te llamas? Te estoy buscando una respuesta. Busco persuadir. Ese cómo te llamas es una función apelativa. Grace, pero no quiere iniciar la comunicación. No quiere verificar la comunicación. Busca una respuesta, el decirte, ¿cómo te llamas, por favor? Esa es una función apelativa, porque busca una respuesta. Ahora, función referencial. La función referencial también tiene otros dos nombres. Sí, sí. Si lleva signos, es expresiva. Ahora, referencial. ¿Cómo se le llama también a la función referencial? Se le llama función representativa. Pero también tiene otro nombre. ¿Cómo se le llama también? Función informativa. Representativa o función informativa. Esta función, ¿a cargo de quién está? Ah, Grace, está a cargo del referente. ¿Se ve esta parte, cierto? Está a cargo del referente. Y te busca hablar sobre un hecho real, ¿no? Sobre un hecho objetivo. Habla sobre información objetiva. Acá pueden estar las noticias. Ejemplo, ella no te ama. Es un hecho real.
Ella no te ama. Ella no te ama. O podemos poner, no ingresaste. Ahí está. Eso ponemos, no ingresaste. Función informativa, una función informativa. Si digo, cierra la puerta, por favor, sigue siendo una función apelativa, porque lo que buscas es persuadir. No, porque lo que buscas es persuadir. ¿Quedó claro hasta ahí? Ella no te ama, no ingresaste, no ingresaste, no ingresaste. Claro, todo es función referencial, función representativa, función informativa. Ahora, hablemos de las funciones complementarias o secundarias. Siempre que busque una respuesta para persuadir, sí. Si es para verificar la comunicación, como por ejemplo, aló, aló, ¿me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? Esta es una función para verificar si la otra persona, el emisor, está recibiendo la información. Cuando busca verificar la comunicación, no es apelativa, tiene otro nombre, que ahorita lo vamos a ver. ¿No? Ahora, hablemos de la función fática. Tiene otro nombre también, ¿cómo se le llama? Fática o de contacto. ¿Y qué elemento de la comunicación? ¿Qué elemento de la comunicación pertenece a la función fática? Grace, el canal, ok. Y esta sí busca verificar la comunicación. Busca verificar, busca finalizar e iniciar. ¿Ya? Y finalizar también. La comunicación. Por ejemplo, si yo te digo, buenos días, Salón. Estoy iniciando la comunicación. Si yo te pregunto, aló, o sea, para saber si me escuchas, también es. Siguiente, función metalingüística. Tiene dos nombres en San Marcos. ¿Cuáles son? Función de glosa, que creo que ustedes lo conocen esto por el cole, y la otra función que en San Marcos se utilizan en los exámenes. ¿Qué función es? Función metaverbal. Ese es su otro nombre. Función metaverbal. ¿Queda claro? Función metaverbal. Ahora, la función metalingüística y la función de glosa, la función metaverbal, ¿a quién corresponde? A la función, ¿a qué elemento de la función? El código. Y aquí te habla propio de la lengua, es el lenguaje propio de la lengua, es el lenguaje propio de la lingüística, ¿ya? No sé, es propio de la lingüística. Cualquier cosa te tiene que hablar de la lingüística. Todo lo que te hable de manera objetiva y real. Por ejemplo, el adverbio no tiene flexión. Ah, claro, Grace, no tiene flexión porque es invariable. Claro, es propio del lenguaje. El adverbio no tiene flexión. ¿Quedó claro? Ahora, función poética también tiene otro nombre, estética. Función poética o estética. ¿Qué elemento de la comunicación pertenece a esta? El mensaje. ¿Y qué es lo que busca la función del mensaje? Busca adornar la calidad, ¿cierto? Yo te puedo decir las perlas de tu boca. ¿A qué me refiero cuando yo digo las perlas de tu boca? A los dientes, ¿no? También puedo decir, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía, poesía, eres tú. O sea, son todos los refranes, son todos los poemas, todos los términos literarios, las figuras literarias que sirven para adornar el mensaje. Esa es una función poética. ¿Tiene nos diato? ¿Cuál tiene nos diato? El verbio no tiene flexión. No entendí. Puede que ya, estaban escribiendo mientras yo estaba explicando, creo que sí, ¿cierto? Por eso que como que ya. Listo. Ahora, hablemos de las variaciones lingüísticas. Hablemos de las variaciones lingüísticas. Ahí, hoy, no, ahí. Ahí. ¿Verdad? Variaciones lingüísticas. Hablemos de las variaciones lingüísticas. Empecemos con la primera variación lingüística. La variación del dialecto. La variación del dialecto. Tiene otro nombre también, variación diatópica. Y esta es una variación regional. Variación regional de una lengua. Y esto, escúchame,
No tienes por qué olvidarte porque siempre te olvidas esto. Todas las lenguas tienen dialecto. Todas las lenguas tienen dialecto. No te vayas a olvidar de eso. Todas las lenguas tienen dialecto. Entonces, ¿qué es el dialecto? Es una variación diatópica, es la variación regional de una lengua. Ahora, esta variación regional de una lengua, el dialecto, esta variación regional de una lengua, el dialecto, puede ser por factores sintácticos, puede ser por factores lexicológicos, puede ser por factores semánticos. Vamos a poner ahorita por el factor sintáctico, ¿ya? Para que podamos comprender mejor. El factor sintáctico. Cuando hablamos del factor sintáctico, vamos a hablar del castellano, ya que la semana pasada hablamos del castellano. Habíamos dicho que el castellano de la costa, el castellano ribereño, era diferente al castellano de la sierra y el castellano de la selva. Entonces, esa es una forma de dialecto. Vamos a poner solo de la costa y solo de la selva. En la costa, nosotros pronunciamos de manera sintáctica, sigue el orden, ¿no? La casa de Juan. Pero en la selva, como dicen, de Juan su casa, cambian la estructura, dialecto. De Juan su casa, de Juan su casa, ya está. Esa es la estructura, ese es un dialecto por un factor sintáctico. Pero también tenemos por el factor semántico. Y vamos ahora a hablar de Latinoamérica. Factor semántico. Voy a poner la palabra piña. ¿Qué significa piña en Perú? ¿Y qué significa piña en Argentina? Grace, en Perú es una fruta amarilla, ¿ya? Y en Argentina, golpe. ¿Quedó claro hasta ahí? Golpe. Exacto. Muy bien. Golpe. ¿Se quedó claro hasta aquí? Sí, ¿cierto? El dialecto. Si es pregunta, ya no es una información objetiva. Busca persuadir. Exacto. Ahora, hasta aquí. Todo claro, ¿cierto? Sobre el dialecto. Muy bien. Siguiente variación. Sociolecto. El sociolecto es una variación por estratos sociales. Clase A, clase B, clase Manchay, clase San Miguel, clase San Juan de Miraflores, clase Miraflowers, clase zona virtual, ya, por la clase social. ¿Cómo se le llama al sociolecto también? Se le llama variación diastrática por los estratos sociales. ¿Sí? Y aquí hay tres tipos de variaciones por los estratos sociales. La primera, el superestándar. Superestándar. La segunda, la estándar. Y la última, la subestándar. Grace, la superestándar es la culta, la literaria, podemos decir. La estándar es la coloquial, el promedio, Grace, sí. Y la subestándar es la popular o la vulgar. ¿Ya? La popular o la vulgar. Por ejemplo, en un término superestándar, yo voy a decir ósculo. Y en estándar, ¿cómo digo? Beso. ¿Y cómo digo en superestándar? Chape. ¿Cómo digo, por ejemplo, en superestándar yo digo dipsómano? ¿Cómo será en estándar? Si yo te digo en superestándar, yo digo dipsómano. Dipsómano te digo en superestándar. ¿Cómo será en estándar? Si superestándar es dipsómano, ¿cómo será en estándar? ¿No sabes qué es dipsómano? Ya, está bien. En estándar será alcohólico, pues. Alcohólico. Ya, o borracho, ¿no? ¿Y cómo será en subestándar? ¿Cómo se le dice al dipsómano? Huasca, choborro, ¿no? Claro. Choborro, muy bien. Exacto. Ese es el sociolecto. Y por último, pero no menos importante, el idiolecto. El idiolecto también se le conoce como función diafásica y es una variación individual. Es una variación individual. Aquí pueden ser factores de sexo,
pueden ser factores de edad, pueden ser factores de profesión. ¿Cómo es eso, Grace? Por ejemplo, el médico le dice al paciente, ¿padece usted de cefalea? Ah, ok. El paciente se va a su casa y le preguntan, hijito, ¿qué te dijo el médico? ¿Qué le va a decir el paciente? El paciente le va a decir a su mamá, mamá, padezco de cefalea, ¿no? ¿Qué le va a decir? Mamá, sufro de dolor de cabeza o tengo dolor de cabeza. Entonces, es una variación idioléctica. ¿Ya? O también, un niño de 3 años le va a decir a su mamá, mamá o mía, ¿no? Mamá o mía. ¿Y tú qué le dices? Viejita, mi comida, pues, ¿no? Por la edad, son factores. Eso viene a ser el idiolecto. ¿Quedó claro hasta ahí? Listo. Dicho eso, vámonos a tu material a responder las preguntitas de tu material. Vamos a responder las preguntitas preguntonas de tu material. La pregunta 1 ya está, creo, la pregunta 2 también, la pregunta 3 también, la pregunta 4 también, la pregunta 5 también. 5 sí, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, ahora sí. Pregunta número 5. A ver, en la pregunta número 5 te dice, el lenguaje desempeña diferentes funciones según la intención comunicativa del emisor. Dicho esto, señale la alternativa en la que predomina la función expresiva del lenguaje. Hubo una persecución en la avenida Javier Prado, te está informando, esa es función representativa. Iré a la fiesta de cachimbos con todos mis amigos, te está informando, es una función representativa. Era delicioso aquel pastel que tenía mucho manjar. Ah, es subjetivo, ¿no? Como es subjetivo, ¿qué cosa es? Expresiva. ¿Cuál es la clave entonces en la pregunta número 5? La C. Pero vamos a continuar. Dice, dime quién fue el encargado de cerrar este contrato. Apelativa. La E. Buenos días. ¿Es usted la encargada de los indultos? Ah, eso también es apelativa, porque busca una respuesta. ¿Eso sí? Entonces en la 5 la clave ¿cuál es? Cariñosa. En la 6, las funciones del lenguaje son las distintas intenciones con las que el emisor se dirige al receptor en el proceso comunicativo. Marque el enunciado donde el lenguaje cumple predominantemente la función metalingüística, la función propia del lenguaje, ¿cierto? Dice la no todos los cuentos presentan introducción, esa no es. Queridas fans, espero verlas en el concierto, tampoco. Existen más de 50,000 hablantes del ajuajún. Esa, Grace, hey, ¿es propia del lenguaje? O sea, ¿podemos decir eso que es cierto? No, esa es una informativa, esa puede ser, es una representativa. Coloca la tilde en esas palabras, por favor, tampoco, ¿no? Eso es apelativo. Siguiente, los adverbios son categorías invariables. Esa es la clave, clave enano. 6, enano. En la 7, el lenguaje cumple distintas funciones en la que predomina un elemento de la comunicación. Teniendo en cuenta lo anterior, identifique el enunciado en el que destaca el elemento de la comunicación llamado el receptor, es decir, la apelativa. La te pido que no toques, no dice te pido, dice te pidió que no toques ese botón. Te pidió que no toques ese botón. Ah, te está informando. Te pidió. Si dijo te pido, cambiaría la cosa. La B, enséñame tu NI, dijo el policía. También te está contando algo, también es representativa. No codiciarás los bienes ajenos. Uy, es un mandato, ¿no? Busca persuadir. Esa es la clave. Clave C. Clave C. En la D, tal vez logremos ir al mundial. Esa es emotiva. Ese es el mejor poema de Vallejo, también es emotiva. En la 8 ya hemos hecho. La 9. Es el sistema de comunicativo. En el sistema comunicativo, el lenguaje humano cumple diversas funciones de orden cognoscitivo comunicativo. Así, en el enunciado, la Constitución peruana fue promulgada en el 93. ¿Qué función predomina? Es una informativa, ¿no? Es una función objetiva, representativa o referencial, o también llamada denotativa. ¿Cuál es la clave aquí? La D. Dime, ¿hasta ahí estamos todos bien? Coméntame cómo vamos.
¿Sí? Muy bien, excelente. En la pregunta número 11 dice, el lenguaje es un instrumento de comunicación que básicamente cumple una función comunicativa. No obstante, de acuerdo con la intención del hablante o usuario, puede cumplir diversas funciones en la transmisión de mensajes lingüísticos. Así, en los enunciados, ¿me darías tu número? Ah, busca una respuesta. ¿Me escuchan jóvenes? Ah, acá cambia, ¿no? ¿Me escuchan jóvenes? Quiere verificar la comunicación. ¿Qué funciones predominan respectivamente? En orden. ¿Me darías tu número? Apelativa, ¿no? ¿Me escuchan jóvenes? Fática. ¿Cuál es la clave aquí? B de B. Besito. Muy bien, besito. En la 12. Básicamente el lenguaje cumple una función comunicativa. Sin embargo, de acuerdo con la actitud o propósito del usuario, puede cumplir diversas funciones en la transmisión del mensaje lingüístico. Así en la oración. Estamos muy emocionados por tu regreso, Adriana. Predomina qué función. Estamos muy emocionados. ¿Qué función es? Función expresiva o también llamada función emotiva. Clave enano. Clave enano. La 3 hicimos, no. 13. A través de la función representativa o denotativa del lenguaje, se describe objetivamente la realidad. Por ello, el elemento que destaca en el referente. De acuerdo con lo anterior, marque la alternativa que corresponde a la función representativa del lenguaje. Empecemos. Informativa, objetiva. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua de América. Es una información objetiva. Es una información informativa, valga la redundancia. Por ende, esa es la clave, ¿cierto? Porque nos piden función representativa. Clave, apagón, apagón. A ver, haz la 14, te doy 2 minutos, haz la 14. ¿Es cierto? Y estudia con más atención, es apelativa, me alegro mucho que hayas aprobado, viene a ser expresiva. La 3 viene a ser metalingüística y la última, la toma de la Bastilla, representativa. Pregunta número 15, ya la hemos hecho. Acá hay una pregunta, dice Milena. Miss, el sociolecto son rasgos estables del individuo. Los rasgos de cada individuo se le llama idiolecto, como te acaba de responder Alejandro Guaroto. Y el idiolecto varía según las circunstancias o por momentos. El dialecto, circunstancias o momentos, ¿no vendría a ser lo mismo? El idiolecto es una variación individual de cada persona, ¿no? Por su sexo, por su edad, por su profesión, puede ser por circunstancias. Y si hablamos que varía por momentos, lo que podemos decir que varía por el momento, porque es variable, es el habla más que todo. Ah, muy bien, no te preocupes. 15 ya hemos hecho. Pregunta 16. El dialecto es la variación de una lengua ligada a un espacio geográfico. Teniendo en cuenta esta afirmación, desde el punto de vista lingüístico, el castellano hablado por los comuneros bilingües de las zonas aledañas de Urubamba constituye un dialecto regional. Es un dialecto regional. Recordemos que todo el dialecto es regional. La 17. ¿Qué función hay? El viento susurra. Ah, esa es poética. ¿Podrías acompañarme al médico? Busca qué cosa. Busca apelar a ti. Por ende, ¿cuál es? Apelativa. Pero Grace no dice apelativa, pero hay otro nombre. ¿Qué nombre es? Su otro nombre, conativa. ¿Cuánta ignorancia de estas candidatas? Expresiva, ¿cierto? ¿Cuál es la clave entonces? La D. En la 18, marque la alternativa que cumple la función metalingüística, es decir, la que es propia del lenguaje. Ah, mira, la clave D, ¿no? En el quechua las vocales no forman secuencias yáticas, ¿no? Porque solo son trivocálicas. Clave D. Clave D. Muy bien. Pregunta número 19. ¿Qué función cumplen? La perífrasis verbal es una construcción que consta de 2 o más verbos. Ah, Grace, ¿esa es metalingüística o metaverbal? Sí. Avance al fondo. Es una orden, ¿no? Avance al fondo. ¿Qué es eso? Apelativa, conativa, descenso. En la 20, las palabras esdrújulas llevan tilde siempre. ¿Qué función es esta? ¿Función metalingüística o función metaverbal? 21, ya hemos hecho, ¿no? 21 hemos hecho. 22, marque aquellas que son funciones referencial, ¿no? No, dice, la función referencial del lenguaje busca brindar información objetiva al sector acerca de ciertos, de acuerdo con identifique las alternativas en donde cumple función referencial, sí. La 1 dice, lamentablemente no logramos llegar a tiempo, no es una función expresiva. El docente dijo que el verbo es el núcleo del predicado, te está informando, por ende, esto así es. ¿Me ayudas a hacer mi tarea? Esa es apelativa. Lima es la capital del Perú, es representativa. ¿Cuál es la clave entonces en la 22? Enano. En la 23. ¿Cuál es tu clave en la 23? ¿Has hecho la 23, la 24 y la 25? ¿Logras hacer tu clave? 23, avión, me dicen, sí. 23 es avión, te he dicho las últimas claves. 24 es casa y 25 es casa. ¿De acuerdo? 25 es casa. Chicos, yo mando las claves
con Natalie, no se preocupen de la tarea, no se preocupen por eso. Por favor, estudien, repasen, no hagan cosas buenas que parezcan cosas malas, ni cosas malas que parezcan cosas buenas. Es tu momento de volver a empezar de nuevo, de hacer las cosas bien. Recuerda que si sigues caminando por como has caminado, probablemente vas a tener los mismos resultados. Y no está de más escuchar el resto. Es momento de que sacrifiques cosas de verdad y de que te priorices, porque te estás priorizando si estás pensando en tu ingreso. Así que, si el universo sigue existiendo, nos vemos la próxima semana por este mismo medio y si no, en otra línea temporal. Fuerte palmas virtuales para ustedes. Cuídense mucho. Chau, chau.